Bienvenida. Hoy nos vamos, figuradamente, al otro lado del charco, a Argentina, para meternos de lleno en un conflicto que ha dado mucho que hablar en su televisión. Efectivamente. La fuente que tenemos es un análisis del canal Yotax Digital, que, desmenuza un cruce de acusaciones bastante duro entre dos figuras muy potentes del periodismo de espectáculos de allí, Laura Ufal y Marcela Tauro. Y aunque los nombres quizá aquí no nos suenen a todos, lo que vamos a analizar es totalmente universal. La idea es usar este caso casi como un laboratorio. ¿Un laboratorio para qué exactamente? Pues para entender las dinámicas de poder, esas reglas no escritas, las tensiones que hay en cualquier entorno profesional muy competitivo, pero claro, aquí con el añadido de que todo pasa delante de las cámaras. Exacto. No es el cotilleo por el cotilleo, sino lo que hay detrás, lo que revela. ¿Qué pasa cuando una opinión profesional se convierte o parece convertirse en un ataque personal? Claro, ¿dónde está la línea? Hay códigos de honor en un mundo tan expuesto. Y sobre todo, ¿qué nos dice esto de la propia maquinaria del espectáculo? Vamos a empezar por el principio, por la chispa que encendió todo esto que, como pasa tanto últimamente, fue un simple tuit. Un tuit, sí. Un tuit que fue como tirar una cerilla en un pajar, de verdad. Todo empieza cuando un programa de allí, Bendita, acaba su temporada. Y un par de semanas después, Laura Ufal, que es una periodista muy conocida del sector, publica en redes una frase muy corta. ¿Qué decía? Simplemente, la caída de Bendita TV. Y ya está. Se lía parda. Es una frase corta, pero con mucha intención. No es una crítica, es casi una sentencia de muerte, ¿no? Totalmente. Y la reacción de Marcela Tauro, que es otra periodista muy influyente, es inmediata. Y aquí se pone interesante, porque su enfado al principio no parece que sea por un ataque hacia ella. Es por algo más profundo. Sí, ella misma lo explica. Y su argumento tiene como dos patas. La primera es la solidaridad de gremio, por así decirlo. Ajá. Tauro dice que un comentario así le hace daño a todo el equipo de producción, a los maquilladores, a los técnicos, a toda la gente que se queda sin trabajo. Es como no se patea a alguien que ya está en el suelo. Claro, sobre todo tan poco tiempo después de terminar. Y la segunda razón es puramente estratégica. Una de esas reglas del negocio. La regla no escrita. Exacto. Tauro menciona esta máxima de la tele. No se habla de la competencia porque la iluminas. O sea, al mencionarlos, aunque sea para mal, les estás dando visibilidad. Y paradójicamente, el tuit de Ufal consiguió justo eso, que todo el mundo hablara de la caída de un programa que ya ni siquiera estaba en antena. Ahí está la tensión. Por un lado, la libertad de un periodista para opinar de los ratings, que al final es lo que mide el éxito en televisión. Pues sí. O por otro, esa especie de lealtad no escrita con los compañeros del medio. Tauro incluso llega a admitir que entiende por qué lo hace Ufal. ¿Por qué? Dice que es para atraer gente para clics, pero aún así lo considera un golpe bajo. Un golpe bajo que además abre la caja de Pandora. Porque a partir de ese momento, el debate ya no es sobre el tuit. No. Pasa a ser sobre Laura Ufal como profesional. Y las críticas que se recogen en la fuente son brutales. La llegan a llamar villana y a decir sin tapujos que no es buena compañera. Se describe un patrón de comportamiento bastante claro, tanto delante como detrás de las cámaras. Una de las cosas que más se repite es su actitud al llegar a un plato. Sí, varios testimonios dicen lo mismo, que cuando entra, por ahí no saludan a nadie, ni a las cámaras. Una colaboradora incluso cuenta que le pasó a ella misma en otro programa muy famoso de allí, LAM. Eso ya te da una idea del ambiente, ¿no? Pero las críticas van más allá de un saludo. Se habla de su trato con los equipos de producción. En la fuente se cuenta que en un programa anterior era, bastante difícil trabajar con ella. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Porque chocaba siempre con el productor, que no hacía caso a las indicaciones y que en los momentos de más tensión, directamente no les cogía el teléfono. Vaya. Y esa actitud, esa sensación de estar por encima del equipo, parece que también la llevaba a la antena. Totalmente. Se describe una dinámica muy específica en las reuniones de guión. Cuando los redactores proponían temas, ella los cortaba de raíz diciendo: este tema no va, no mide, sin dejar ni que lo desarrollaran. Y todo, al parecer, con su frase estrella. ¿Cuál era? Yo sé mucho de tele. Esa frase es tremenda. Yo sé mucho de tele.
Es una forma de cerrar cualquier debate y de imponer tu jerarquía al momento. Es que hay un ejemplo que lo clava. Lo cuenta una actriz, Sabrina Rojas. Sí, ese momento es muy, muy revelador. Rojas cuenta que fue de invitada al programa LAM. El presentador le hace un par de preguntas personales y justo cuando ella va a responder, Laura Ufal la corta en seco. Para preguntarle ¿qué? Pues por un tema que no tenía nada que ver. La interrumpe para sacar otra cosa completamente diferente. ¿Y qué hizo el resto de la gente de la mesa? Pues, según se cuenta, se empezaron a reír y le dijeron a Ufal algo como: «Para, no te importa nada de lo que está diciendo Sabrina». Madre mía. La propia actriz dice que se sintió ninguneada por completo, como si no pintara nada allí y Ufal solo quisiera imponer su agenda. Es un ejemplo muy claro de esa supuesta falta de empatía. Es que eso ya no es tener un carácter fuerte. Es una falta de respeto a una invitada y a tus propios compañeros. Y la cosa no acaba ahí. En la fuente se llega a sugerir que a Ufal le molesta la gente nueva. Le molesta la gente joven y linda. Sí, y mencionan otro conflicto con un colaborador, un tal Zorbo, que se quejaba de que no lo dejaba hablar. Nunca. El retrato que se dibuja es el de una profesional con un conocimiento brutal del medio, muy segura, pero cuyo estilo de trabajo, según estas fuentes, crea un ambiente de tensión constante. No es solo su carácter, es una forma de ejercer el poder en un plató. Vale, ese es el perfil de una de las protagonistas. Pero, ¿y la otra? ¿Marcela Tauro? La que empezó todo esto. Ella también reflexiona sobre su propio papel y es muy curioso. Sí, y es un momento de una honestidad que desarma. Ella reconoce que tiene un problema, y es que se define a sí misma como una justiciera. Justiciera. Sí, dice, textualmente, que se mete en guerras que no son nuestras y que al final casi siempre sale perjudicada. Es una autocrítica muy potente. O sea que reconoce que su primer impulso fue defender a Edith, la presentadora del programa que criticó Ufal. Exacto. Pero luego, y esto es la clave, se arrepiente. ¿Y por qué se arrepiente de defender a una compañera? Porque cree que la respuesta de la propia Edith fue muy flojita. Tauro esperaba una contestación mucho más dura, a la altura del ataque, y no la hubo. Ya veo. Y entonces es cuando plantea un escenario hipotético que es fascinante. Dice, si el ataque hubiera sido contra mí, la respuesta habría sido otra. Y da el argumento exacto que habría usado. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Programa, los domingos, que no funcionó en audiencia. Y ahí está el meollo de su argumento, la autoridad moral. Tauro cree que Ufal no puede hablar de los fracasos de otros cuando ella misma tiene uno reciente. Claro, el clásico ver la paja en el ojo ajeno. Y según la fuente, la defensa de Ufal a eso es que el fracaso de su programa fue culpa de la producción. Lo cual nos devuelve a ese patrón de comportamiento del que hablábamos antes, ¿no? Siempre es culpa de otros. Exacto. Y todo esto lleva a un concepto que la propia Tauro menciona, el periodismo de periodistas. ¿A qué se refiere con eso? Pues a esta tendencia actual donde los propios periodistas son la noticia. Se vigilan, se critican, se atacan públicamente entre ellos. Es como metatelevisión. Ella dice, en mi época no se hacía. Una bronca de coche, ¿no? Un calentón que luego se pasa. Eso es. Pues a pesar de esas broncas, ella insiste en que, en el fondo, los periodistas de espectáculos son una comunidad y que tienen sus propios códigos. Y aquí es donde la fuente da una de las claves de todo el asunto. Porque Tauro dice cuáles son esas reglas no escritas. La primera, no nos mandamos carta documento. Que es como nuestro burofax, ¿no? Sí, una comunicación con validez legal. Y la segunda regla, la justicia está para otra cosa. Lo que está diciendo es potentísimo. Está diciendo que las peleas, por muy brutales que sean, se quedan en la tele, no se llevan a los tribunales. Porque entienden que es parte del juego. Un ecosistema con sus propias leyes. Pero entonces, si la cosa es tan dura y las acusaciones tan graves, ¿cómo acaba todo esto? Porque el final que se cuenta en la fuente es desconcertante, como mínimo. Es muy contradictorio. Y eso es lo interesante. Por un lado, la defensa de Ufal es casi nula. Cuando la acusan de ser mala persona, se limita a decir yo no soy una mala persona. Y lo zanja con un que Tauro diga lo que quiera. Le resta importancia. Sí. No hay una gran defensa ni arrepentimiento. Pero lo que me deja alucinado es lo que pasa después. Después de este repaso demoledor a su comportamiento, una de las personas que la critica suelta de repente:
yo quiero que vuelva Laura. Ahí está. La gran paradoja del negocio. ¿Cómo es posible, después de describirla como una persona conflictiva, difícil, que genera mal ambiente, la quieren de vuelta? ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación? Pues que, a pesar de todo, la consideran una gran profesional y, sobre todo, un personaje televisivo de primera. O sea que el personaje que funciona en pantalla pesa más que la persona con la que tienes que trabajar todos los días. O, dicho de otra forma, el valor que ese personaje aporta al show, en polémica, en titulares, en audiencia, compensa los problemas de convivencia. Es una lógica pragmática pura y dura. La fricción que ella provoca es en sí misma contenido. El conflicto vende. Y se cierra el círculo. Volvemos a la idea de las puteadas de tránsito que tienen que existir en la televisión. La conclusión a la que llegan en La Fuente es de una resignación casi cínica. Somos así. No lo ven como un problema que haya que solucionar, sino como una característica del medio. Es aceptar que la figura del villano, del antagonista, es un rol necesario en la narrativa de la tele. Puede que sea un infierno trabajar con esa persona, pero te garantiza que al día siguiente otros programas hablen de ti. Alimenta la maquinaria. En este ecosistema, un personaje polémico y difícil puede ser, irónicamente, un activo muy valioso. Entonces, si damos un paso atrás y vemos la foto completa que nos pinta esta fuente, ¿qué es lo que hemos visto en realidad? Pues hemos visto un retrato increíblemente honesto y complejo del ecosistema televisivo, la tensión constante entre la imagen pública y la realidad de las relaciones laborales, la línea finísima que separa la crítica profesional del ataque personal. Y cómo se cruza todo el rato. Exacto. Y sobre todo, hemos visto cómo unos códigos no escritos, casi tribales, rigen un mundo súper competitivo donde la polémica no es un accidente, es parte del producto. Y esto me deja una última reflexión. Si, como se dice sin tapujos, un tuit como el que empezó todo esto se publica para atraer gente, para clics, y las peleas se asumen como parte del show, ¿dónde acaba el conflicto real y dónde empieza la actuación? Claro. ¿Hasta qué punto estos enfrentamientos son enfados genuinos y hasta qué punto son en realidad una performance calculada para alimentar a esa misma bestia mediática de la que todos, absolutamente todos, forman parte?